Llegué muchos años con mi salud mental sin ninguna asistencia, cero asistencia, llegaba a unos estados depresivos horribles. Yo desarrollé mis propias herramientas para poder salir de esos estados depresivos. Tienen comportamientos o presentan rasgos esquizofrénicos sin ser necesariamente esquizofrénicos. Que cuando niño mis padres me repetían constantemente de que yo estaba loco, de locos, de estos orates de la calle, caminando sueltos, y había uno que se creía semáforo, que eran pocas cuadras, estaba el manicomio. Culpaba a Dios, culpaba al universo. Y principalmente tienes que diferenciar entre la mente, o sea, la voz de la mente, y es un mecanismo de defensa ancestral. Es importantísimo analizarte a ti mismo y bien, a ver. Hace unos días quise hacer una grabación caminando. Hace años que no salgo a caminar de aquí al pueblo, pero ya me sentía mejor y la verdad es que el viaje fue bastante entretenido. Quería grabarme mientras caminaba para hablar de un tema que es el tema de la salud mental y la creatividad. Y al final terminé hablando de cualquier otra cosa que me distrajo en el camino. Y al revisar los videos no había mucho sobre salud mental, que es lo que me interesaba que este video tuviera. Así que lo que hice ahora fue, hacerme una pequeña pauta de lo que quiero hablar, aunque en estricto rigor es algo que veo yo reflejado en las redes sociales, sobre todo en Threads, donde veo que constantemente la gente habla de su estado mental. A mí me salen muchos artistas, por lo que veo que es un tema en común. Yo, en lo personal, lidié muchos años con mi salud mental sin ninguna asistencia, cero asistencia de profesionales, lo cual, me arrepiento por un lado, porque obviamente tampoco es que mis padres ni yo mismo tuviese esa educación que requiere o esa confianza. Más que esa confianza en el sistema, en realidad es como que uno no le da la importancia. O sea, asume que ciertas cosas son como son, y yo asumía que mis estados depresivos profundos, porque llegaba a unos estados depresivos horribles, eran solo porque yo era así. O sea, era mi naturaleza, y nunca llegué a pensar que a lo mejor sufría yo de algún trastorno. Ahora, con los años he ido reflexionando mucho al respecto. Yo desarrollé mis propias herramientas para poder salir de esos estados depresivos. Hace unos días en un video mencioné que había alguna vez leído un artículo sobre una sustancia que había en el cerebro, que existía como una relación entre la gente creativa y la gente esquizofrénica. Después también lo mencioné en este video que no edité ni subí ni nada, porque no hablo mucho ahí de salud mental, que es este video que hice en la carretera. Pero al llegar me obsesioné con la idea de encontrar nuevamente ese artículo y leerlo bien, y en el fondo yo estaba equivocado. No es la sustancia o un exceso de cierta sustancia en tu cerebro, sino todo lo contrario. Hice una pequeña investigación, y por hice me refiero a que le pedí a las dos IAs que más ocupo, la ChatGPT y DeepSeek, que me prepararan un pequeño estudio fácil de comprender con respecto a si había una relación entre la creatividad y la esquizofrenia. Y resulta ser que claro que existe, pero no es sobre el exceso de una sustancia en tu cerebro, sino que la poca producción de dopamina en el tálamo, efectivamente, en el tálamo del cerebro. Y lo que hace esto es que el tálamo es la parte del cerebro que controla el flujo de los estímulos y los pensamientos. Entonces, al producir menos dopamina, que es lo que se encontró en los cerebros de esquizofrénicos y además en los cerebros de personas altamente creativas,
hace que nos veamos bombardeados por sensaciones, por pensamientos. Es como un exceso de flujo de información que no sabe muy bien cómo procesar el cerebro. Y ahí conocí un término que se llama esquizotípico, que son personas que tienen comportamientos o presentan rasgos esquizofrénicos sin ser necesariamente esquizofrénicos. Yo siempre he tenido esta duda porque cuando niño mis padres me repetían constantemente de que yo estaba loco, pero era normal. O sea, yo en este momento lo entiendo que era difícil para ellos poder procesar a una persona como yo. No tenían las herramientas, ni vienen de unos estratos sociales donde no se habla de esos temas definitivamente, simplemente no se tiene conocimiento de ello. Y yo de pequeño siempre pensé mucho en eso, porque además tuve algunos comportamientos, era muy solitario, pasaba mucho en mi mundo interior, en mi cabeza, a pesar de que me juntaba con mi primo Lucho y con algunos amigos. Pero estoy seguro que ellos tienen un concepto de mí, de que yo era a lo menos extraño. Y otra cosa que me llamaba mucho la atención, ahora que lo recuerdo y que reflexiono sobre ello, y es que en mi ciudad, como toda ciudad pequeña y media aislada, que es lo que era Iquique, aislada en términos de acceso a lo que pasaba el resto del mundo, o incluso el resto del país, porque además en plena dictadura Iquique era una ciudad como sobreprotegida por el dictador, entonces vivíamos una realidad totalmente distinta al resto del país. En mi ciudad, como decía, yo recuerdo una gran cantidad de locos, de estos orates de la calle, caminando sueltos, y del patecuete, y me acuerdo, tengo un par de anécdotas de uno que hablaba muy violento y que un día pensé que me estaba hablando a mí, pero en realidad le hablaba a sus fantasmas, a sus amigos imaginarios, y discutía con ellos, y habían varios loquitos, como se decía coloquialmente en ese entonces, a estas personas con desequilibrios mentales. En la calle andaban libremente, había uno que se creía semáforo, y además en la escuela que yo iba, que quedaba cerca de mi casa, un poquito más allá de la escuela, entre la escuela y la casa de mi tía Julia, que era una casa donde yo iba mucho, le llevaba a veces comida para el perrito, que le daba a mi mamá, o jugaba yo con mis primas, Claudia y Lisette. Entre el trayecto de la casa y la escuela, que eran pocas cuadras, estaba el manicomio. Entonces yo obligadamente tenía que pasar por el manicomio varias veces durante la semana, y los orates, la gente que estaba internada ahí, me hablaba, me dirigía la palabra, y a veces yo me entretenía conversando con ellos. Entonces, durante mi infancia, gran parte de mi adolescencia e incluso mi adultez, llegué a pensar o a cuestionarme mi salud mental, sobre todo por las cosas en las que yo pensaba y los estados depresivos en los que caía. Es algo que veo constantemente, como les digo, en las redes sociales, y me preocupa. Me preocupa como artista, me preocupa como ser humano, me preocupa como persona con problemas de salud mental. Yo tengo ya controlado el tema de mis depresiones totalmente, hace más de 15 años, pero controlado siempre por mí, o sea, porque logré reflexionar con respecto a cuáles eran las causas de mis estados depresivos. Primero, normalmente yo culpaba a Dios, tengo ahí unas historias de mi relación con lo divino. Culpaba a Dios, culpaba al universo, culpaba a mis padres de muchas cosas, pero nunca me culpaba a mí mismo. Y más que culparme, hoy en día me doy cuenta de que soy responsable y tengo poder sobre ello. O sea, hay cosas sobre las cuales uno no tiene poder. La mayoría de las cosas que pasan fuera de ti, la realidad política, la realidad económica, muchas veces no tienes control sobre ello. Puedes hacer un esfuerzo, puedes ir a votar por un partido político, por
por un político en particular, puedes buscar trabajo, puedes emprender, pero hay muchas veces que aunque sigas ciertas fórmulas para el éxito, esto no está garantizado. Pero incluso sobre ti mismo muchas veces no tienes control sobre ciertas cosas que puedan tener un principio, un origen biológico. Pero sí tienes, y eso lo creo firmemente, un 100% de control sobre cómo vivencias tú esas cosas. Ahora, para poder tener un control sobre esas vivencias, para poder tener una forma de transformar o sacar, obtener lo más positivo de una experiencia, requieres también un control sobre tus emociones, un constante análisis sobre lo que pasa en tu mente, y principalmente tienes que diferenciar entre la mente, o sea, la voz de la mente y la voz interior, si nos queremos poner un poquito más así místicos, digamos, espirituales. Yo diferencio dos voces dentro de mi cabeza. Una, que es la voz de la mente, la cual es caótica, la cual es impositiva, la cual constantemente está poniendo en tela de juicio lo que hago, pero así como pone en tela de juicio lo que hago, también se distrae con otras cosas y me muestra imágenes desde armoniosas, caóticas. Es como un caballo, yo le llamo que es como un caballo desbocado, no tiene riendas y anda por donde quiere. No es una voz negativa per se, en el sentido de que no busca tu mal, sino que es un mecanismo de defensa ancestral, como dice un personaje de la tele de una serie que veo. Es un mecanismo de defensa ancestral, pero que está condicionado por la protección o la sobrevivencia, o la resolución drástica de ciertos eventos. Cuando yo estaba cuando caía en estados depresivos, hoy en día no puedo decir que es algo que esté completamente alejado de mí, pero cuando llega esa voz y me dice ciertas cosas que sería más sencillo resolver mi problema si estoy colgando de un árbol, yo la escucho como si fuese una radio cualquiera, no me identifico, que una de las enseñanzas del budismo, del zen, no identificarte con ese pensamiento, sino que mirarlo como quien mira una película. Y dejo que pase. A veces puedo a esta radio, que también es otra forma de imaginarlo, lo imagino como una radio emisora, una emisora de radio en la cual estoy conectado, y le empiezo a bajar el volumen a esa radio hasta que desaparece por completo o casi es un murmullo, cuando no puedo desaparecerlo por completo. Como les digo, esta voz interior, esta voz de la mente, es muy caótica, no tiene sentido, no tiene control, no tiene tampoco un objetivo. Y está la voz interior, si es que quieres creer en ello, puede ser un constructo social, también puede ser un constructo de la mente, pero que es, yo distingo una voz entre una y otra voz, distingo porque una es propositiva y propositiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la voz interior es propositiva, es decir, me propone cosas, no me las impone, me dice, es una voz que no es que hable con palabras exactamente, aunque sí muchas veces la he escuchado, sino que a veces habla con imágenes o sensaciones o cosas difusas, pero es propositiva, me está proponiendo hacer tal cosa o cambiar una cosa y otra, y además es propositiva porque todas estas recomendaciones que te hace la mente, por decirlo de alguna manera, son siempre cosas positivas, cosas en tu bien. En cambio la mente, la voz del caballo desbocado de la mente, no tiene ningún control. De la misma manera te puede decir, no sé, busca algo para hacer con tu vida, armonioso, como también te puede decir, mete tu mano en un enchufe y electrocútate. Lo digo por experiencia. Pero es importantísimo saber distinguir entre una y otra. Es importantísimo analizarte a ti mismo y observar sin identificarte hasta que puedas diferenciar entre una voz y otra. Y de esa forma vas a salir adelante. Porque además que yo que he estado en los lugares más oscuros de la psiquis, de mi propia psiquis, sé que cuando llegas a tocar fondo, lo único que queda es hacia arriba.
la única vía es salir hacia arriba, es avanzar, porque ya has tocado fondo. Cuando sientes que has tocado fondo, lo único que puedes hacer es surgir. Y yo sé que cuando uno está en esa situación a veces no quiere conectarse con la gente por varias razones. Una, porque no quieres causar pena, no quieres dar pena, no quieres dar lástima. Lo otro es que sientes que los demás no te van a entender. Y es probable que si una persona que tiene una personalidad totalmente distinta a la tuya no lo entienda, porque si no lo ha vivido, el querer desuscribirse de esta vida, si lo decimos de esta manera, no es un pensamiento natural, porque el principio natural del ser humano y de todas las especies es la sobrevivencia. Entonces, yo tengo una teoría. Yo creo que las personas que han logrado suicidarse, en su gran mayoría, ha sido accidental o no buscado en realidad. Es como un grito de desesperación, como que todas estas personas esperaron hasta el último segundo en que apareciera alguien y les diera una solución a su problema. Pero el problema estaba en eso, en buscarlo afuera. La solución no está afuera, la solución está adentro. Y por más que romanticemos los sentimientos están en realidad en tu cabeza. Tus emociones no están en ese músculo que llamamos corazón, porque en realidad no existe ahí. Bueno, hay algunas cosas que he leído por ahí, científicas, biológicas, como cerebros primitivos y que la columna funciona como un microcerebro. Puede ser, bueno, los gnósticos decían que por ejemplo, el alma residía, si no me equivoco, en el hígado o en el páncreas. Ahora es que no me acuerdo. Pero en estricto rigor, nuestro pensamiento, lo que llamamos alma, nuestra personalidad y todo, si existe, por ejemplo, si existe el alma como tal, es altamente probable que esté en nuestro cerebro y que sea producto de esas conexiones eléctricas interneuronales. Pero aquí lo importante, el consejo que le quiero dar a la gente que escucha este video, que ya somos más, de a poquito hemos sido más, es que hay métodos para salir de esos estados depresivos. Importantísimo buscar ayuda profesional si puedes hacerlo, ayuda profesional certificada. Lo otro es lo que me sirvió a mí mucho fue reflexionar, meditar, analizar, pero analizar sin juzgar, o sea, analizar desde el punto de vista de como quien ve una película. También me ha servido mucho el analizar mi vida como si fuese la de otra persona. Por ejemplo, yo recuerdo que siempre recibí muy buenas, digamos, observaciones, no sé cómo decirlo en realidad. Las personas decían que yo era muy bueno escuchando, que era muy buen amigo y todo, y que daba muy buenos consejos. Entonces un día me puse a pensar que si yo era tan buen amigo, ¿por qué no era buen amigo mío? Si era capaz de ser un buen amigo de mí mismo. Así que me empecé a contar los problemas que yo tenía a mí mismo, como cuando alguien venía y me contaba sus problemas, y cuál sería la respuesta que yo le daría a esa persona. Entonces, como yo tengo un cerebro lógico, emotivo, pero principalmente lógico, podía encontrar buenos consejos. Así que eso hice, y la verdad es que me cambió la vida. Hay una cosa que a mí me sucedió, no era la primera vez que me sucedía, yo la identifico con el término de epifanías, como dice el cristianismo, el catolicismo. Pero también he encontrado algunas raíces en el Zen, y es que yo lo llamo en buen chileno pegarse el gran alcachofazo. Acá en Chile se le dice pégate el alcachofazo, se le dice a alguien cuando le estás diciendo que se dé cuenta, y el darse cuenta, ese date cuenta, es instantáneo. Haciendo un parangón, ¿no? Haciendo una comparación, cuando leo la filosofía Zen a través de los libros de Osho, que es uno de los monjes Zen o filósofos Zen que más me gusta, él dice que la iluminación no se obtiene de a poco, la iluminación es instantánea.
no estás un día de a poquito más iluminado, sino que en un segundo no estás iluminado y al otro eres un iluminado. Yo no estoy diciendo con esto que yo soy iluminado, pero lo que yo digo es que mi entendimiento de ciertas cosas, mi comprensión de ciertas cosas me ha sucedido de forma instantánea. Como la última gran crisis que tuve, en la que salí a buscar que me desvivieran, porque no, en mi lógica los demás podían, o sea, si yo me desvivía, la responsabilidad pasaba sobre mis padres, sobre mi ahijada. O sea, mi ahijada iba a decir, padrino, tío, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué me dejó sola? Mis padres dirían que hicimos mal. Entonces, como yo no quería hacer eso, si una fuerza externa me desvivía, tenía como lógica, como sentido, porque decía, bueno, mis padres dirían, ay, la delincuencia se llevó a mi hijo. Entonces me sacaba como esa responsabilidad. Es una tontera vista desde la perspectiva de los años y todo, y después de que obviamente lo superé, pero así fue. Yo les estoy contando cómo yo lo vivencié, porque además cuando tienes una alta capacidad intelectual, y yo con esto no quiero ser vanagloriarme de ello ni mucho menos, pero yo sé que tengo un coeficiente intelectual por encima del promedio, y que muchas veces no me ha servido absolutamente de nada, porque ser inteligente no te hace ni ser productivo, ni ser exitoso. Es simplemente una capacidad de correlacionar cosas. También te puede jugar en contra. Y estaba yo en eso cuando sentí la misma sensación que años atrás sentí, como cuando te entra una gota helada por la cabeza. Físicamente fue así, como que estoy aquí yo, que hoy día es un día lluvioso, debajo del árbol, y me cae sobre la cabeza descubierta una gota helada. Fue de esa manera que yo lo sentí, y en ese mismo instante me di cuenta de cuál era mi problema. De que mi problema no eran mis padres, ni mi físico, ni mi apariencia, ni mi poco éxito, ni el universo, ni Dios, ni la genética, ni el país donde nací, nada de eso era responsable de mi situación. Yo había escogido por medio de mis acciones mi situación en ese momento. Había tenido una crisis, no es cierto, me había dejado mi pareja de ese momento, que fue lo mejor que me pudo haber hecho, porque si no lo hace y yo no entro en crisis, no logro descubrir que era increíblemente infeliz. Y hoy en día soy muy feliz, a pesar de que tengo muchas carencias, necesidades económicas probablemente, pero tengo una plenitud interior y he encontrado un mundo lleno de personas a las que no solo yo las entiendo, sino que me entienden, y me siento completamente acompañado por esta comunidad que tanto tiempo busqué y que ya por fin la encontré. Siento que la encontré, me siento querido, me siento escuchado, y además me siento que puedo compartir experiencias con personas que lo viven de la misma manera que lo vivo yo, con sus bemoles, con sus diferencias, pero estamos en un mismo camino. Entonces yo en ese momento me di cuenta, y al darme cuenta regresé rápidamente a la casa. No fuera que por accidente me fuera a ocurrir lo que ya no quería que ocurriera. Y ahí, después de eso, viví una serie de situaciones que me pusieron que pusieron en evidencia de que la mente tiene un gran poder sobre la realidad. Y la verdad es que desde el momento en que tú logras sintonizar distinto con el universo, desde un punto de vista del agradecimiento y de la seguridad y del amor propio, es increíble cómo el universo reacciona a eso. Aquí estoy hablando de cosas como en el secreto, hoy en día, ¿cómo es que le dicen? Decretando. El decretar. El decretar funciona porque te conectas con el universo, y es como lo planteaba alguien, no me recuerdo en este momento si en un libro o en un video, que decía que es como cuando vas a una cafetería y pides un café. El universo es como el mesero que te atiende. Tú no le pides, por favor, mesero, atiéndeme y tráeme un cafecito. Tú pides, ordenas lo que quieres y luego agradeces. Si tienes buenas costumbres, si eres una persona bien educada, agradeces lo que te están entregando. Y el universo es así. Y yo te lo puedo dar firmado. Un día si
si la gente quiere, digamos, si yo estoy de ánimo, puedo contar los miles de momentos en los que pude vivenciar eso y pude comprobar que el universo funcionaba de esa forma. Lo difícil no es que funcione, lo difícil es mantenerlo en el tiempo porque además uno va fluctuando y va dudando, pero lo cierto es que tengo miles de experiencias que pueden certificar que las cosas funcionan así. Volviendo al tema de la relación que hay entre la creatividad, ¿no es cierto?, y la esquizofrenia o los pensamientos disruptivos de una mente creativa. En la historia ha sucedido constantemente. Hay físicos que han recibido incluso premios Nobel al respecto. Por ahí lo tengo anotado. Por ejemplo, John Nash, que fue un matemático que tenía esquizofrenia, y fue premio Nobel. O Yayoi Kusama, que hacía instalaciones con patrones repetitivos e infinitos. O Louis Wayne, que pintaba gatos, me acuerdo, que en sus obras se puede ver la procesión entre una mente creativa y equilibrada y cómo fue desequilibrándose y cómo la esquizofrenia fue tomando control de su mente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si bien el arte puede ser una buena herramienta para buscar una salida a tus pensamientos disruptivos, no dejes de lado la posibilidad de visitar o de solicitar la asistencia de un profesional certificado de la salud, porque también he escuchado historias de ciertos profesionales que han causado más un daño que un bien, y por eso es que es necesario de que sean personas calificadas las que te ayuden. Y también la autorreflexión. Yo he utilizado el tarot como una herramienta de autorreflexión, básicamente porque yo soy de la creencia, porque a mí me ha funcionado así, no digo que tiene que ser una verdad absoluta, pero es lo que a mí me ha funcionado, y es que por medio del tarot he logrado armonizar mis pensamientos para encontrarle cierta lógica, y en mi caso, por mi manera de ser, al encontrarle cierta lógica a algo, también encuentro la solución o cómo lidiar con ello en particular. No digo que estos pensamientos suicidas, negativos, por ejemplo, van a desaparecer de ti por completo, sino que van a ser mucho más manejables, cada vez más manejables, y va a ser como algo que escuchas a lo lejos, pero no te van a arruinar el día y menos la vida. Tú tienes el control de eso, tú puedes controlarlo. El arte no es sufrir. He leído mucho comentario en thread de gente que dice que sufre con el arte, y yo te digo, yo también sufrí con el arte hasta que me di cuenta de que lo estaba interpretando mal. No sabía diferenciar entre el arte que a mí me gusta mirar y el arte que a mí me gusta hacer, o lo que yo busco del arte. Lo conversábamos el otro día en vivo con Alicia Mas de Ilustraú, que yo lo que comprendí fue que lo que a mí me funciona, lo que yo quiero es aprender narrativa, porque con narrativa tú puedes transmitir con 4 palos y un círculo, o sea, un punto. No necesitas ser un genio, o no necesitas ser un experto en pintura hiperrealista, porque por ejemplo a mí me gusta mucho la pintura hiperrealista, pero yo no tengo la paciencia de hacer 300.000 pinceladas para representar un árbol, por ejemplo. Incluso tenía un conflicto interno fuerte con el hecho de, entre comillas, usar ciertas cosas que eran como hacer trampa, tanto digital como físico, y he tenido que ir... Mis perros con los perros del vecino se agarran ahí a conversar y no dejan terminar el video. Entonces tenía ese conflicto interno, porque yo no sabía en realidad el tipo de arte que quería hacer. Tenía una idea, pero no me había aclarado, y cuando comprendí que lo que yo quería hacer era narrar, contar historias que mezclaran palabras, porque me encanta escribir, e imágenes, la verdad es que me explotó la cabeza y yo dije,
encontré, este es el camino que tengo que seguir. Y lo que hice fue ponerme serio, ponerme realmente serio. Claro, tengo la ayuda de mi señora, que me ayuda dentro de sus posibilidades. Abandoné, por ejemplo, mi carrera de informático. Ya pego un computador de vez en cuando me lo trae algún pariente, algún vecino, porque igual son lucas rápidas y fáciles. Pero dejé de perder mi tiempo tratando de dominar tantas cosas, y ahora lo que hago es, yo digo, me puse ingenieril, me puse serio con respecto al tema, a invertir mis lucas, las lucas que pueda. Si puedes invertir $20, 20 euros, 20.000 pesos diríamos nosotros, en algo, busca lo que más se adecua a lo que tú estás tratando de lograr e inviértelo. Si no tienes un peso para invertir, que también puede pasar, de hecho a mí me pasa constantemente, pues yo no tengo ingresos actualmente, hay recursos gratuitos. Desde el momento que tienes internet, desde el momento que puedes ver este video es porque tienes internet, y si tienes internet y YouTube, como en este caso, hay cientos de recursos gratuitos. No existe ni el pincel mágico ni el curso mágico que te van a transformar en el artista que tú quieres ser. Tienes que estudiar, tienes que ponerte serio, tienes que saber diferenciar entre lo que te hace perder el tiempo y lo que te hace avanzar. Organízate, busca pautas, usa la inteligencia artificial para eso. No estoy diciendo que hagas obras que las produzca directamente la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial es maravillosa para ayudarte a organizarte. Es el asistente ideal. Estamos viviendo épocas increíbles. Yo la uso mucho para los procesos, para ordenarte. Incluso hace poco una amiga de Illustrawood me dio un enlace a una inteligencia artificial que divide. Tú le colocas lo que quieres hacer y ella te le divide en pasos, y puede ser cada vez más detallado o menos detallado, depende de ti. Y la verdad es que eso, para una persona como yo, que a mí me encanta hacer listas de todo, porque te ayuda a organizarte, te ayuda a tener cierto control, es maravilloso. Es maravilloso. Así que, como corolario, como conclusión, podemos decir eso. Si eres una persona, si eres una persona altamente creativa y estás luchando con tu interior, con tus ideas, con tu depresión, con tus bloqueos creativos, tengo un video ahí al respecto, ¿eh? A lo mejor voy a dejar, así como hacen los youtubers, voy a dejar aquí el video de bloqueo creativo, o no estás mejorando, tengo otro video para eso. Busca ayuda, trata de encontrar comunidad. Seguidores no es igual que comunidad. No busques seguidores en internet, en las redes sociales, en Thread, en Instagram. No sirve de nada los seguidores. Busca interacción con la comunidad. En la medida que vayas teniendo comunidad, tu vida se va a ir resolviendo. Nunca va a ser perfecta, porque la vida es imperfecta, y esa es la belleza de la vida, que sea imperfecta. No somos clones ni robots, ¿no es cierto?, que van a funcionar de una manera idéntica. Somos personas únicas. Tú eres un ser único. O sea, hay una combinación genética y de casualidad y de causalidad universal que te produjeron y te hicieron un ser, un ser único, irrepetible. Yo he seguido ahora últimamente muchos creadores de contenido de YouTube, que son justamente el tipo de creadores que a mí me gusta. Son personas transparentes, honestas, que muestran sus defectos. CinticaTube, lo voy a dejar el enlace de abajo. Es genial. La galla es seca, como decimos acá en Chile, que seco quiere decir que es experta, y además es muy generosa con su conocimiento, y lleva varios años en esto de YouTube, y a mí me ha ayudado incluso a salir de mi zona de confort, como por ejemplo estar grabando un video aquí en el lugar donde algún día construiré mi casa. Yo vivo más allá, pero este es el campo de mis padres y aquí es mi zona asignada. Y este es mi árbol favorito, donde algún día voy a tener aquí una mesita y podré dibujar y tomar cafecito, y me encantan los días fríos así como este, además porque el árbol me protege un poquito de la garúa, la lluvia. Entonces, para no irme del tema, que soy muy bueno para irme del tema, es eso. Tú eres único, tú puedes resolver tus problemas, y si sientes que no puedes, busca ayuda profesional. Los amigos no siempre van a ser una buena ayuda, en el sentido de que
si ellos no han sabido resolver sus propios problemas, a veces es muy difícil ayudarte también a resolver los problemas de los demás. Pero una buena herramienta es la meditación, el análisis interior, de qué sientes, qué te mueve, por qué actúas de una manera determinada. Puede que tenga un origen en tu crianza, es altamente probable, lo que hayas vivido. A lo mejor Jodorowsky tiene razón y también hay cosas que tú repites porque están en tu árbol genealógico, pero también tú puedes resolverlo. Tú puedes cortar esa rama de alguna forma, si lo haces de forma consciente. Lee mucho, busca recomendaciones de libros, respira. La respiración es increíble, el poder que tiene la respiración sobre el cuerpo y sobre la psiquis. Busquen a Wim Hof, lo voy a colocar debajo también. Es un tipo increíble y él entrega información gratuita con respecto a lo que descubrió, cosas que yo viví alguna vez en la gnosis también, con el pranayama, pero lo enfocado de otra manera para el control interior y el poder salir de estados de depresión y estados de ansiedad. Se puede controlar por medio de la respiración. O sea, tú tienes esas herramientas. No te encierres. Lo peor que puedes hacer es encerrarte. Lo peor que puedes hacer es echarle leña. Si tú quieres apagar un fuego, no le vas a echar benzina ni más leña, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, encerrarte, que yo muchas veces lo hice, en tu propio mundo, en tu habitación, no conectar con nadie, encerrarte en tus pensamientos, aislarte del mundo, no te van a ayudar. No te van a ayudar. Tú tienes que salir a conectar con el mundo, tienes que también conectar contigo mismo, buscar aquello que te ayuda. Ahí volvió a garugar, así que voy a volverme a la casa. Y como te digo, podrás resolver esto, podrás salir adelante, no estás solo. Muchos vivimos esto. Y cuando sabes que no estás solo, que hay otras personas que lo han pasado y que han sobrevivido, como yo. O sea, si alguna vez me hubiese resultado una de las tantas veces que intenté desvivirme, no estaría acá, no estaría trabajando en lo que estoy trabajando, en lo que estoy haciendo día a día, en mis cuentos, en La Mosca y la Pata de Palo, en Gabriel Magical, Magical Gabriel, quiero decir. Y la verdad es que estoy muy contento ahora y casi no puedo creer este sentimiento que tengo en este momento si recuerdo cómo me sentía en esos momentos oscuros. O sea, todas estas situaciones se pueden solventar. Voy a hacer un video de los 7 pasos para salir del hoyo. Lo he pensado a veces si hacerlo o no, la verdad, pero creo que pueden ayudar y a lo mejor hasta pueden abrir un diálogo entre la gente para encontrar herramientas que estén a mano para poder avanzar un poquito, salir un poquito de ese hoyo emocional, que puede, como digo, tener un origen biológico y por lo tanto la asistencia de un profesional calificado es muy importante, pero también puedes ayudarte un poquito o mucho a salir de esa situación. Así que lo dejaremos hasta aquí porque si no me voy a mojar y nos vemos en otro video. Bye bye. Esa pancita, esa pancita, esa pancita, esa pancita, esa pancita, esa pancita.